hoy, en este momento, puede estar seguro de que ya es salvo y que por lo tanto cuando llegue el día de la ira va a ser salvo. O sea, uno no, ya en puede... este momento no, porque todavía no llegó el fin. Ah, bueno, esa era mi pregunta. No, y todavía justamente... seguimos luchando para llegar hasta ese día. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en Romanos 8:5 dice que sí podemos estar seguros, no solo de que ya estamos justificados completamente, sino incluso de que cuando llegue el día de la ira seremos salvos. O sea, hoy mismo en este momento los cristianos sí pueden tener certeza de que van a ser salvos del día de la ira. Según Romanos 8:5, y eso, bueno, por eso preguntaba, porque en la atalaya yo leí que uno tenía que estar granjeándose la salvación. Sí, todos los días luchamos para eso. Claro, pero en la Biblia, en cambio, dice que no es para poder ganarse la salvación que uno hace el bien, sino que porque uno ama a Dios y es una respuesta natural de que uno, al tener el Espíritu Santo, saca cosas buenas de su cofre, digamos, de su corazón. Y la consecuencia de no tener el Espíritu Santo es sacar cosas malas del corazón. Y por eso le consultaba, porque puntualmente de Romanos 8, el versículo 5, sí, ese es el que yo le quería consultar. ¿Usted tiene una Biblia? Dice. Sí. Dice, Romanos 8:5, porque los que están en conformidad... Romanos 5:8, es al revés. 5:8, sí. Perdone la falta de memoria. Romanos 5:8, claro, y porque posteriormente, claro, ese es el versículo. Este es el capítulo. Sí. Y este es el versículo, el 5. Dice así. Pero Dios recomienda su propio amor a nosotros, que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice, mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos, ahora por su sangre, seremos salvados mediante él de la ira. O sea, el versículo está diciendo que hoy, en este momento, aquellos que han creído en Jesucristo ya han sido declarados justos. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Cristo pagó el precio por todos los pecados. Lo mismo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14. No sé si lo tiene ahí. Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14, puntualmente nos enseña de que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba anulando absolutamente todo. Capítulo 2, versículo 13. Él estaba anulando absolutamente todos y cada uno de los pecados, o sea, todo mal pensamiento, todo pecado que nosotros podríamos cometer en nuestra vida, había sido anulado, obviamente, para aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, porque aquellos que rechazan esta salvación no la tienen, no han sido justificados. Bueno, mira lo que dice acá. Además, aunque estaban muertos en ofensa, y el estado incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto con él, bondadosamente nos perdonó todos nuestros pecados. Hacer todos nuestros pecados. Esto es lo que me llama la atención del versículo. ¿Por qué piensan ustedes que lo dicen basado? Es decir, como algo que ya ha acontecido en aquellos que creen. O sea, si has creído en Cristo como tu único Salvador, esta salvación tan grande, esta victoria que Cristo tuvo en la cruz, porque bueno, ahí Colosenses capítulo 2 dice que Él estaba teniendo una victoria sobre Satanás en la cruz. Hay mucha gente que no sabe eso, digamos, cree que Él estaba siendo vencido por Satanás en la cruz, pero la Biblia nos revela algo completamente al revés. Claro. Por eso pregunto, ¿por qué piensan ustedes que ahí el capítulo 2 de Colosenses nos está declarando de que cuando Jesús estaba ahí siendo muerto en la cruz, Él estaba en ese momento clavando en la cruz todos nuestros pecados para que aquellos que crean en Cristo sean completamente justificados, sean completamente salvos, ya puedan tener la seguridad, como dice Romanos 5:8, de que si ya hemos sido declarados justos, es decir, no hay ningún pecado en nuestra contra, mucho más tenemos la seguridad de que vamos a ser salvos cuando sea el día de la ira. ¿El pecado para usted qué es el pecado? El pecado es toda desobediencia a Dios, no solamente física, sino también en el corazón. El corazón es la mente para el creído. Y
Todo aquello, o sea, usted tiene un mal pensamiento, eso es pecado. Sí. Dijo una mentirita blanca, eso es pecado y la consecuencia es la quena. O sea, así sea pequeño o grande, claro, es pecado. Es pecado. porque Dios es tan santo, Tan puro, tan elevado de nuestros pecados, que Él dice en la Biblia que incluso nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, es decir, el trapo con el que se limpiaban después de hacer las necesidades de las personas. Así son nuestras obras comparadas con las obras de Dios. Claro, no llegamos ni el talón, claro. Porque Él está arriba y nosotros estamos acá abajo. Ahora bien, yo por eso le consultaba, me llamaba la atención este tema. La Atalaya dice de que para uno llegar a tener la salvación, tiene que estar granjeándosela todos los días. Eso incluye predicación, un montón de trabajar. Pero en cambio yo leo a Pablo en la carta de Romanos, que él dice de que el que tiene la salvación no es el que trabaja, sino que es por la fe, no por trabajar, no por obras, para que nadie se pueda enaltecer. O sea, por ejemplo, Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación no es por obras, para que nadie se pueda enorgullecer. ¿Me entiendes? Es que nosotros ahora y todo lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra lo hizo con mucho predicando. ¿Sí? Noto como, digamos, esta contradicción, por eso quería preguntarle personalmente. Claro. En la Atalaya dice que para obtener la salvación, primero hay que granjeársela durante toda una vida de mucho labor y trabajo, y ni siquiera aún así uno puede estar seguro de que ya es salvo. Pero es porque la Atalaya dice de que recién en el día final Jehová dirá. Pero en cambio, yo leo en la palabra de Dios a Jehová mismo hablando, porque la palabra de Dios es Jehová hablando en persona, que dice de que ya estamos justificados totalmente. O sea, no hay ni siquiera... Todo aquel que crea en Jesucristo. Todo el que cree en Jesucristo. A ese grupo me refiero. El que cree en Jesucristo ya está justificado. El que cree en Jesucristo ya puede estar seguro de la salvación, porque el mismo apóstol Pablo... Sí, tenemos que creer en Jesucristo, creer en sus palabras, en la Biblia, en palabras de Jehová de la Biblia, y hacer lo que Él quiere. Porque no podemos leer la Biblia y hacer lo contrario de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso sería una fe falsa, es decir, alguien que en realidad nunca ha creído en Jesucristo. Claro. Pero yo estoy hablando ahora de las personas que sí creyeron en Jesucristo, es decir, la fe verdadera, que por lo tanto va a producir obras. Ahora lo que... ¿Cuáles son las obras para usted cuando producen obras? ¿Qué dice usted? Bueno, el primer punto que uno tiene que tener en cuenta es que las obras que uno hace no son para poder granjearse la salvación, sino porque uno ya es salvo. Es una consecuencia de tener el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, por ejemplo, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto, digamos, una planta de manzanas? Bueno, los frutos que da son consecuencias de tener la identidad de manzanero. O sea, si es un árbol de manzana, no puede dar pera, es imposible que dé pera. Y un árbol que da pera no puede dar manzana. Bueno, la palabra de Dios dice que en Gálatas capítulo 5, que nosotros somos como un arbolito, que damos frutos. Y el fruto de tener el Espíritu Santo, puntualmente Gálatas capítulo 5, son las buenas obras. Es decir, si el Espíritu Santo realmente mora y de forma permanente, es decir, como una persona que está ungida con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles para usted las obras? ¿Cuáles son las obras que hace? Ahora le digo, si una persona está ungida con el Espíritu Santo, es decir, ese Espíritu Santo mora no momentáneamente, sino de forma permanente en la persona. Gálatas capítulo 5 explica cuáles van a ser los frutos, que van a ser el amor, paz, gozo, benignidad, y da un escalón, y el mejor de todos, el amor. Aunque todo viene en un solo paquete, o sea, no puede dar una cosa y la otra no. O sea, es un desarrollo. Yo en realidad no profeso una religión, sino que profeso a Jesucristo. Yo creo que es el único camino de la verdad y la vida. Juan 16, 14, o 14, 16, a veces se me... se olvida. Pero básicamente, digamos, en este mundo hay muchas religiones, se calcula que hay más de 1000, no sé cuántas. Muchos vendrán en pos de mí, dice Jesús. Yo no soy de ninguna religión, sino que yo soy de Cristo. Es posible que alguien me quiera encasillar en una religión, lo cual no tengo ningún problema, pero el eje que guía mi vida no encasillamos ni obligamos a nadie.
No, me refiero como una definición. ¿Que no? No me entendió. Me refiero como una definición que, claro, digamos, te preguntan, vos crees esto y esto, entonces significa que sos tal religión. Claro. Quizás alguien me encasille en una religión, yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que le quiero explicar es esto. El eje que guía mi vida, así como yo que el auto tiene un eje, que digamos, el auto no puede ir en contra de donde el eje va la dirección, o sea, claro, la dirección del auto es lo que hace que el auto vaya para ese lado. Bueno, lo mismo ocurre con los cristianos. El Espíritu Santo es el que mueve al cristiano para ir hacia una dirección. Sí. Es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni de dónde va. Pero este Espíritu Santo que guía al verdadero cristiano lo lleva por medio de su palabra, claro, a donde debe ir. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero decir puntualmente? Que si una religión en la cual yo pueda estar hoy en día, un día se le ocurre decir algo que va en contra de la palabra de Dios y que, digamos, está contradiciendo un punto que es claro de la palabra de Dios, yo, si soy un verdadero cristiano, debería estar dispuesto a ir en la dirección contraria a esa religión para seguir a Cristo. ¿Qué es lo que pasó exactamente en el primer siglo? Los primeros cristianos estaban dentro de lo que era la religión judía, porque no era la religión del momento, era la gran organización de Jehová en la tierra. Entonces, estos cristianos, ¿qué pasó? Esta gran organización de Jehová en la tierra, que era el pueblo judío, apartó su mirada de Jesucristo. Se dio vuelta y creyó que él era una persona castigada por Dios. Creyó que él estaba yendo a la cruz solamente porque Dios lo quería castigar. Y no pudo ver con sus ojos que en realidad estaba delante de ellos el Salvador, el Mesías que tanto habían esperado. ¿Qué pasó? La organización, es decir, todos estos líderes, los fariseos, los escribas, todos los líderes del momento, eran justamente los que querían matar a Jesucristo. Fíjese cómo se dio vuelta la tortilla. Entonces la persona tenía que querían matar, porque él les demostraba que eran una cueva de víboras, sepulcros blanqueados. Mientras que ellos hacían lo contrario. Exacto, claro. Eran sepulcros blanqueados, eran solamente religiosos que, digamos, iban a las plazas continuamente para tocar trompeta cuando daban limosna. Daban sus oraciones en voz alta. Les gustaba mucho la publicidad, ¿no? ¿Y Jesús hizo eso? Jesús no hizo eso. Jesús, en cambio, él se apartaba de las multitudes porque a él no le importaba que lo siguieran multitudes, sino que quería verdaderos discípulos. Entonces, aquí el problema fue este. La persona, el discípulo, tenía que decidir: o sigo a la organización o sigo a Jesucristo, porque si alguien declaraba que Jesucristo era el Señor, automáticamente era expulsado, y la expulsión era muy grave porque eso significaba que te apartaban de la organización, que nunca más podías volver a esa organización por haber seguido a Jesucristo. Incluso peor aún, hasta te daban muerte porque perseguían a los cristianos para matarles. Hoy quizás aquí en Argentina no sucede eso, pero está pasando en otras partes del mundo. Y puntualmente, aquel que es un verdadero cristiano, el eje que guía su vida no debe ser la organización, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Porque, digamos, la relación que Jesucristo tiene con cada uno de nosotros es personal. No es como que si vos estás dentro de esta religión, entonces sos mío. No, porque incluso dentro de los discípulos de Jesucristo estaba Judas. También. Judas ¿Qué hizo Judas? Nunca fue un verdadero cristiano. Pero Jesús sabía. Y Jesús lo sabía. Y él sabía. O sea, Judas no había engañado a Jesús. Jesús lo eligió como un seguidor. Sí. Incluso llegó a estar dentro del grupo de los 12. Pero la palabra declara que Jesús sabía desde un principio que Judas era el diablo. Que lo iba a traicionar. Que lo iba a traicionar. Y las profecías decían en Salmos que iba a ser entregado por 30 monedas de plata. Entonces, a Jesucristo no lo engaña nadie. Uno puede estar dentro de una organización, uno puede tener religiones y aún así no conocer a Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, lo primero, poner así sobre el altar la palabra de Dios. Y cuando salgamos a nosotros hacemos acá, cuando nosotros nadie nos paga nada, que cuando salgamos ni nos compra nada, como mucha gente viene y nos dice que cuando salgamos a la calle,
lo que nosotros prediquemos, entreguemos a las personas, no sean revistas, no sea una publicidad a una religión o a una organización, sino que sea una publicidad de Jesucristo, que lo que entreguemos sea la palabra de Dios y no una revista. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Nosotros no entregamos, vos ves que nosotros no ofrecemos a nadie nada. Yo le hago una pregunta. Las revistas están acá. Por Si ejemplo, a vos te interesa, la yo lleva. te conozco porque voy a venir yo solamente acá. le hago una pregunta. Yo aquí en el Vos has venido en carrito, una moto antes con una revista de sí, la Atalaya. yo aquí en el Y carrito vos sabés veo, por que- ejemplo, muchas revistas, pero no veo que esté la Biblia adelante. Es la Biblia ahí. ¿Dónde está la Biblia para entregar al Están público? todas basadas. Y la Biblia no se la puede entregar Mire, así, no no fácilmente. se puede. Bueno, yo lo hago. Yo lo hago Me con la alegro gente. que lo puedas hacer. Se lo Nosotros digo, también cuando tenemos se lo digo con entregamos. mucho cariño. Yo siempre Son que todas paso frente a un basadas en la carrito, Biblia. porque yo he Sí, charlado yo en te varios, conozco y Sí. muchos hermanos te Nunca- ¿Y vos de dónde nunca sacas veo- tanta Biblia para entregarla a la nunca gente? veo una palabra de Dios. ¿Cómo? De mi Está toda donación. La palabra de Dios Todas- nosotros la tenemos hasta en el Mire, celular. yo le explico esto. Nosotros los Mira, yo Las las obras, cristianos... me disculpa una cosa. Y las Yo, obras que vos yo me voy a te retirar, preguntabas. Eva, me voy No, a ir perdón, allá. perdón. Sí, Las Eva. obras, No. ¿cuáles son las obras que vos decís vos las obras? Las obras verdaderas. ¿Cuáles son las obras Bueno, verdaderas para vos? y Jesucristo habla de obras que no se queman como la Y bueno, hojarasca. pero la obra verdadera era la que Le- predicamos. Bueno, Ya nos dijeron que cuando él se presente que no bueno. Ah, señora Eva, si a usted le han prohibido que puedan hablar conmigo, no me prohibieron. yo No, me ¿sabes qué retiro. es lo que pasa? Que las obras verdaderas que nosotros hacemos es predicar lo que se empezó acá en la tierra. Ahora yo le pregunto esto, Nada más. el mormón. ¿El mormón qué cree? Usted sabe El que... mormón cree nada más que tiene un líder, un Entonces, hombre. ¿qué pasa? No basta solo con predicar. La creencia tiene que estar ¿Qué es lo que acorde, hizo Jesús? tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Es decir, Nosotros estamos a la contra de lo la que palabra de tenemos Dios. que predicar- Nos guiamos por la palabra de Dios. Lo que No tenemos hacemos que- cualquier cosa. lo que tenemos que predicar Sí. es aquello que dice la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, Así. cuando la atalaya dice que uno tiene que granjearse la salvación, Sí. y en cambio la palabra de Dios, ¿Qué es lo que es granja? La palabra de Dios. bueno, la palabra granjear significa Sí. ganárselo. Es un trabajo duro Y bueno, en el eso cual es lo uno que se estamos gana. haciendo nosotros, como vos decías en el Gálatas, todos los frutos del Espíritu. Eso es, No, no. es una cosa que no tenemos que Pero la- hacer, todos los espíritus. la Es que no atalaya- hacer cosas malas. la Y atalaya- la atalaya es una cosa más fácil para poder entender lo que estamos estudiando la Biblia. Pero le explico, la atalaya dice que uno debe granjearse la salvación. ¿Sí? En cambio, la palabra de Dios dice que ya hemos sido salvos y no por nuestras obras, sino por la fe. Sí, por la fe, pero también por las cosas que hagamos, porque si nosotros... Bueno, ahí está el punto. No entendés esa forma, La- pero la- nosotros entendemos de esa La palabra forma. de Dios en Efesios 2, 8 al Sí. 9 dice que no somos salvos por obras, sino por la fe, para que nadie se pueda gloriar. Porque No, si que fuéramos... nadie se va a gloriar. No, Ro- nosotros no nos gloriamos, nosotros Romanos- tenemos que seguir luchando para poder La carta- estar, porque cuando Jehová venga a limpiar la tierra, por más que uno predique y no cumplimos lo que dice la palabra de Dios, de nada nos va a valer. Esa es una fe falsa de alguien que nunca creyó en Jesucristo realmente, según lo que dice Santiago. Pero ahora yo le quiero preguntar, ¿por qué en el carrito, digamos, o sea, no hay una Biblia para entregar al público? O sea, ¿por qué lo que se entrega Es son... que la Biblia cuando la piden, es muy Pero- costosa la Biblia. Ah, es ¿A vos te costosa. parece que es fácil hacer una Es Biblia? muy costosa, Y pero, bueno, pero por le eso quiero mismo no la explicar dejamos algo. al público para que la lleve cualquiera. Repartir Biblias sí es costoso, en cambio repartir revistas es algo mucho más económico. Mucho, y sí, pero Eso es no cierto, la repartimos pero la nosotros. palabra de Dios, Nosotros, la gente que la quiera aceptar y llevarla, la lleva. Y Entiendo. el que no, no. pero ese es el Pero punto. discúlpame, mi compañero dijo que ya vos has venido Sí. varias veces. ¿Hay algún problema con que yo charle con usted? No hay ningún problema, pero vos en nosotros es una cosa como si vos estuvieras discutiendo con nosotros. Y eso, acá en la Biblia, tampoco tenemos que hacer. Pero yo no Así estoy que- discutiendo, usted se da cuenta que estaba hablando pero vos respetuosamente. seguís hablando lo mismo y a nosotros no. Realmente esas cosas no ¿Sabe nos qué es lo que interesan. me motiva, Eva? Sí, Me motiva el amor. claro. ¿Y bueno, sabe el qué amor, más? Dios, ¿sabes cuántos años que estás en tu religión vos?
Yo no estoy en ninguna religión. Vos decís que vos tenés tu religión y reparten Biblia. No, yo sigo a Jesucristo y por eso repartimos Biblia. Ah, pero vos tenés algún salón en algún lado para... Por supuesto, porque la palabra de Dios dice que los cristianos deben congregarse. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros, nos congregamos. Y está muy bien. Nosotros vamos 2 veces a la semana. Tenemos un día a la escuela y el otro día practicamos. Yo solamente lo que le quería explicar con mucho cariño, mucho cariño sobre todo. Yo ya hace 50 años que estoy en la verdad ya. Muy bien. Es que los mormones hacen exactamente lo mismo, se reúnen, salen a predicar y reparten revistas. ¿Qué predican ellos? La mentira. Algo que se aparta de la palabra de Dios. Ellos predican el libro de ellos. Sí. Nosotros no tenemos la Biblia, no tenemos un libro de un líder. Claro, lo que le quiero explicar es esto. Cuando uno predica algo que va en contra de la palabra de Dios, uno no está haciendo Por eso mismo yo ya no quiero que viene mi compañero y no quiero que sigamos hablando porque siempre vamos a estar bueno, Eva, no se preocupe. Gracias. Yo me retiro, solamente, yo te agradezco mucho. Solamente le pregunto esto. ¿Es cierto que los ancianos les han prohibido hablar contigo? No. ¿No les han prohibido? No, lo que no tenemos que discutir, porque si vos venís y te ponías a discutir una cosa y nosotros no estamos creyendo lo que dice la Biblia, no, pero es hablar de la palabra de Dios. Sí, fíjese que no ha sido una discusión, sino que ha sido una conversación amena. Sí, muy linda. Pero así está bien de hablar. Sí, hablar. ¿Sería bueno que algún día, si vos vivías acá en el centro? No, pero estoy casi siempre por acá. Bueno, buscando una congregación del centro, de algún lugar a averiguar. Sí. Por internet que nosotros tenemos, vos te podés ir a ver cómo estudiamos todo eso, la Biblia. Yo le quiero explicar. ¿Ya la viste? ¿Ya fuiste alguna vez? Usted no está al tanto de lo que ha ocurrido, yo se lo cuento. Sí. Yo eso ya lo hice. ¿Y no te gustó? No, es que ya intenté hablar con los ancianos. Sí. Y cuando yo les expuse los pasajes bíblicos de la palabra de Dios, como ellos no tenían una respuesta, porque la atalaya no tiene, que no van a tener una respuesta. No la tenían. Y por ese motivo... ¿A dónde congregación? Ya le explico, fui a 2 o 3. Pero antes de eso... ¿De qué barrio? Antes de eso le quiero explicar lo siguiente. Yo simplemente le dije, mire, estos son los argumentos que tengo para pensar que la atalaya está contradiciendo lo que en realidad está enseñando la Biblia. Y cuando les presenté los pasajes, yo se los dejé por escrito y les pedí que si un día quieren nos reunamos. Bueno, con los ancianos puntualmente que hablé estos temas y ninguno quiso dar una respuesta porque no la tenía. Y ¿en ese momento? No, en ningún momento, porque hasta el día de hoy, o sea, pasó un año que yo estuve llamando cada aproximadamente un mes. O sea, habré hecho 12 llamadas para consultar si ya estaban listos para hablar. Y jamás se presentaron porque no tenían una respuesta a estos argumentos. Como que quedaron desarmados, ¿me entiendes? Obviamente mi idea no era discutir ni tampoco armar un debate, simplemente... Nosotros no nos guiamos por ideas propias nuestras, nos guiamos por todo lo que dice la Biblia. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué los ancianos no tenían una respuesta a estas preguntas? No sé a dónde habrás ido. Mire, yo le comento, fue el Salón del Reino que queda por acá cerquita. ¿Usted lo conoce? Bueno, a ese fui. Bueno, yo fui a ese, fui también a otro que queda cerca del CPC, por allá la Duarte Quiró. O sea, pero les quiero explicar algo, independientemente de a cuál Salón del Reino se ha ido, el punto es esto. Incluso antes de eso, yo tuve... ¿Y vos no entraste en la JW y preguntaste? Una cosita, antes de eso tuve la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová que logré que fuera a mi casa y él quería iniciar un estudio. Yo le dije, bueno, si esa es la única forma de lograr una comunicación con ustedes, estoy dispuesto a empezarlo. Pero no terminamos el capítulo 1, que nunca más volvieron, porque yo cada vez que veíamos un tema le mostraba la palabra de Dios, siempre ponía la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios adelante. Y les preguntaba, mire, la palabra de Dios dice esto, ¿por qué la revista está haciendo ¿sabes qué es lo que pasa? Que vos entonces, si vos tenés fe en Cristo y tenés fe en Jehová, entonces hacer oraciones a Él y que se la den ellos, te la aclaren ellos. Si los hermanos no te la pueden hacer, que te la dé Jehová. ¿Usted no cree que es posible que
los ancianos sean los que estén equivocados? ¿No ha pensado en esa posibilidad? Nosotros no, yo no creo que todos los ancianos equivocados. ¿Sabe por qué le pregunto? Mire, por esto. Porque esto ya ha ocurrido anteriormente. O sea, los testigos de Jehová ya en el pasado, por ejemplo, anunciaron Armagedón para 1914. E incluso muchos testigos de Jehová llegaron a vender sus viviendas porque estaban confiados de que era la verdad. Y las vendieron, vendieron todas sus viviendas, pero después la organización no les devolvió las donaciones. O sea, perdieron sus estudios porque les decían que no estudian porque ya estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, de los propios artículos de la sociedad. No de páginas apóstatas, para que quede claro, sino de los propios artículos de la sociedad. Las propias revistas Atalaya. No les quedaba otra. No les quedaba otra porque ya había pasado. Mismo, en la Biblia de ningún lado dice ahora, el día ni la hora, el día. ¿Sabe cuál es el problema? Mira, yo disculpame, pero ya no quiero hablar más. No se preocupe, si no quiere hablar, me retiro. Que tenga un buen día.